Durante más de 230 años, el misterio de Oak Island se ha negado a desaparecer en la historia. Generaciones de cazadores de tesoros invirtieron fortunas en pozos que se derrumbaron, túneles inundados y excavaciones peligrosas persiguiendo rumores que muchos creían que no eran más que mitos. Después de décadas de fracasos y más de 60 millones de dólares invertidos en exploración moderna, el mundo había comenzado poco a poco a aceptar que bajo el legendario Money Pit no quedaba nada excepto sueños rotos, leyendas olvidadas y preguntas sin respuesta. Luego, en una noche extremadamente fría, el equipo de Rick Lagina detectó una señal subterránea a casi 145 pies debajo de la superficie, y en cuestión de segundos la atmósfera dentro de la sala de guerra cambió tan dramáticamente que todas las conversaciones se detuvieron cuando el silencio se hizo cargo. Cuando finalmente se introdujo la cámara del pozo en la misteriosa abertura subterránea, todos los ojos permanecieron fijos en el monitor brillante, como si la historia misma se estuviera desarrollando en tiempo real. Al principio la pantalla solo revelaba oscuridad, pero luego lentamente emergieron de las sombras paredes de piedra perfectamente rectas, seguidas por antiguas vigas de madera, que parecían demasiado organizadas para ser obra de la naturaleza. Momentos después, extraños destellos metálicos brillaron en la oscuridad antes de que un inconfundible brillo dorado comenzara a iluminar la cámara oculta. Según el análisis sísmico de Emma Colligan, la densidad metálica dentro de esa estructura subterránea era casi un 68% más fuerte que la del suelo circundante, una lectura diferente a todo lo que el equipo había encontrado antes. Esas extraordinarias lecturas transformaron inmediatamente la especulación en genuina emoción. Varios expertos que estudiaron los datos creían que si la cámara subterránea hubiera permanecido intacta después de más de 2 siglos, el contenido escondido en su interior podría superar el valor de 480 millones de dólares. Rick Lagina permaneció inmóvil frente a los monitores sin decir casi nada, mientras 12 incesantes años de búsqueda interminables, reveses, innumerables riesgos y millones de dólares en inversiones, de repente parecían como si todo hubiera conducido a este único momento. Por primera vez, desde que comenzó la búsqueda, ya no parecía imposible imaginar que Oak Island finalmente podría estar preparándose para revelar el secreto que había protegido durante generaciones. Sin embargo, incluso si realmente hubiera un tesoro inimaginable debajo de la isla, otro misterio surgía aún más grande. Si esta bóveda había permanecido sellada durante más de 230 años, entonces alguien la había construido, diseñado y ocultado deliberadamente, con notable precisión, mucho antes de que existiera la tecnología moderna. Aún más inquietante era la creciente posibilidad de que esta cámara pudiera representar solo una pieza de una red subterránea mucho más grande que aún estaba enterrada debajo de la isla. Si eso fuera cierto, entonces todo lo que el mundo creía saber sobre Oak Island podría ser solo el comienzo de una historia aún mayor. Esa noche helada no se parecía a ninguna otra que el equipo de búsqueda hubiera experimentado. Los fuertes vientos del Atlántico soplaron a través de la isla con fuerza implacable, mientras los imponentes reflectores que rodeaban Money Pit proyectaban largas sombras a través de la niebla arremolinada, creando una atmósfera que parecía casi surrealista. El equipo de perforación había estado funcionando continuamente durante horas, y dentro de la sala de guerra, todos los científicos, ingenieros y miembros de la tripulación permanecían concentrados en una única pantalla que mostraba datos subterráneos en vivo. Una señal recién detectada había surgido aproximadamente a 145 pies, debajo de la superficie, y casi de inmediato, todos sintieron que este descubrimiento era diferente de todo lo que se había hecho antes. Este no era el tipo de anomalía que el equipo se había acostumbrado a ver durante investigaciones anteriores. Los últimos escaneos sísmicos de Emma Colligan revelaron un extraordinario pico metálico
que medía casi un 68% más fuerte que las formaciones geológicas circundantes, un resultado que inmediatamente exigió un examen más detenido. Lo más sorprendente aún es que la subterránea que se estaba formando en el monitor casi no se parecía en nada a una cavidad natural. En cambio, mostraba lo que parecía ser una estructura notablemente organizada que se extendía casi 6 metros de ancho, con paredes tan rectas que parecían casi imposibles de explicar mediante procesos geológicos naturales. A medida que esas imágenes se hacían más nítidas en los monitores gigantes, la habitación se volvió inquietantemente silenciosa. Rick Lagina avanzó lentamente sin apartar la vista de la pantalla, absorbiendo cada nuevo detalle que aparecía ante él. 12 años de excavaciones incesantes, pozos derrumbados, túneles inundados que se habían tragado equipos, repetidas decepciones y más de $60 millones gastados en una de las búsquedas arqueológicas más peligrosas de la historia moderna, de pronto parecieron que finalmente podrían conducir a un verdadero avance. Un ingeniero finalmente rompió el silencio y dijo en voz baja que si estas lecturas resultaban precisas, podrían estar mirando una cámara subterránea oculta diferente a todo lo descubierto anteriormente en Oak Island. El impacto de esas palabras se extendió instantáneamente por toda la habitación. Cada miembro del equipo entendió el enorme peso detrás de tal posibilidad, porque innumerables expediciones habían explorado Oak Island durante los 230 años anteriores, sin registrar nunca una huella subterránea remotamente similar a esta. Millones de dólares habían desaparecido en excavaciones fallidas. La tecnología sofisticada había producido repetidamente resultados decepcionantes y generaciones de investigadores se habían marchado creyendo que el misterio nunca se resolvería realmente. Sin embargo, ahora por primera vez, la evidencia sugería que finalmente podrían estar en el umbral de algo completamente diferente. Los preparativos para desplegar la cámara de perforación comenzaron casi de inmediato. Potentes equipos de perforación volvieron a la vida con un rugido mientras las luces de advertencia parpadeaban en múltiples sistemas de monitoreo, recordando a todos que estaban a punto de ingresar a uno de los ambientes subterráneos más inestables de la isla. Afuera el viento helado seguía intensificándose, haciendo vibrar los equipos y sacudiendo las estructuras temporales alrededor del sitio de excavación. Dentro de la sala de guerra, sin embargo, ya nadie parecía notar el clima, porque cada pensamiento había sido consumido por una sola pregunta. ¿Qué es exactamente lo que les esperaba debajo? Mientras Emma Culligan continuaba revisando los datos entrantes, la atmósfera dentro de la sala de control se volvió cada vez más tensa. Enormes pantallas digitales recorrían complejos mapas sísmicos mientras comparaba cuidadosamente capa tras capa de información subterránea recopilada durante varias horas. Al principio, muchos miembros del equipo asumieron que se trataba simplemente de otra perturbación geológica similar a docenas que habían investigado antes. Entonces apareció una lectura inesperada que cambió instantáneamente la temperatura emocional de toda la habitación. Una enorme punta roja surgió repentinamente a través de la pantalla sísmica, captando inmediatamente la atención de todos. La concentración metálica registró casi un 68%, más fuerte que la del suelo circundante, lo que la convierte en una de las anomalías más importantes jamás registradas durante la investigación de Oak Island. Emma se acercó rápidamente a los monitores, superponiendo cuidadosamente varias capas de escaneo mientras verificaba todas las variables posibles para eliminar la posibilidad de error en el equipo. Sin embargo, en lugar de debilitarse la anomalía, se volvió aún más convincente con cada información adicional que aparecía. El análisis más profundo reveló algo aún más sorprendente. La estructura subterránea parecía tener casi 6 metros de ancho, mientras que el interior contenía lo que parecía una cámara hueca de aproximadamente 3 metros de altura.
Un ingeniero susurró en voz baja que la formación simplemente no se parecía a nada creado naturalmente, porque casi todas las cavidades descubiertas previamente debajo de Oak Island habían mostrado formas irregulares formadas a través de procesos geológicos. Esta estructura, sin embargo, poseía límites exteriores inusualmente rectos, dando la inquietante impresión de que alguien la había diseñado y construido intencionalmente en las profundidades de la Tierra siglos atrás. Rick Lagina permaneció completamente concentrado en los monitores, apenas moviéndose, mientras la evidencia seguía acumulándose ante sus ojos. 12 años agotadores de excavaciones continuas, fracasos repetidos, inundaciones peligrosas, pozos colapsados y riesgos financieros extraordinarios, de repente parecieron apuntar hacia la posibilidad de una bóveda genuinamente diseñada por primera vez. Emma inició un escaneo de frecuencia aún más profundo, decidida a probar si las lecturas notables permanecerían consistentes bajo análisis adicionales. En unos momentos las firmas metálicas se hicieron aún más fuertes, lo que provocó que varios expertos en la sala sugirieran abiertamente que esto podría no ser simplemente una cavidad subterránea vacía, sino una cámara creada deliberadamente para proteger algo de extraordinario valor. A medida que el entusiasmo seguía creciendo, historiadores y consultores arqueológicos comenzaron a discutir qué podría representar en última instancia tal descubrimiento. Algunos estimaron que si la cámara permaneciera estructuralmente intacta y contuviera importantes artefactos históricos o metales preciosos, su valor potencial podría superar los 480 millones de dólares. Sin embargo, a pesar del creciente optimismo, poco a poco otra comprensión comenzó a eclipsar la posibilidad del tesoro en sí. Los escaneos más profundos insinuaron que la misteriosa cámara podría no existir de forma aislada. Gradualmente, surgieron patrones subterráneos adicionales debajo y alrededor de la anomalía primaria. Lo que inicialmente parecían ser distorsiones aleatorias, lentamente comenzaron a formar formas que parecían pasadizos interconectados que se extendían desde la cámara central en múltiples direcciones. Si esos caminos resultaran genuinos, podrían indicar la existencia de un extenso sistema de túneles subterráneos, cuidadosamente diseñado debajo de Oak Island mucho antes de que comenzaran las excavaciones modernas. Esa posibilidad planteó una serie de preguntas completamente nuevas, sugiriendo que la cámara que habían detectado podría representar solo una pequeña porción de algo mucho más grande. Finalmente llegó el momento de bajar la cámara de perforación al peligroso pozo. Todas las personas dentro de la sala de guerra observaron el monitor gigante con total concentración, mientras poderosos cabrestantes guiaban lentamente la cámara hacia las profundidades de la isla. Afuera, los gélidos vientos del Atlántico continuaban azotando el sitio de excavación con fuerza implacable, pero dentro de la sala de control, el silencio se había vuelto casi abrumador. Se sentía como si nadie quisiera siquiera respirar, por miedo a interrumpir lo que fuera que la historia estuviera a punto de revelar. La cámara descendió constantemente hasta alcanzar casi 170 pies, debajo de la superficie. Inicialmente las imágenes no mostraban nada más que oscuridad, suelo saturado, soportes de madera deteriorados y agua goteando lentamente a lo largo de las ásperas paredes del túnel. Varios expertos se prepararon silenciosamente para otra decepción, creyendo que la misión podría terminar como innumerables investigaciones anteriores que habían generado entusiasmo antes de revelar nada extraordinario. Entonces, sin previo aviso, la cámara entró por una estrecha abertura y todo cambió. Muros de piedra perfectamente rectos aparecieron de repente dentro del haz de luz de la cámara. Parecían sorprendentemente suaves y sorprendentemente simétricos, y casi no tenían ningún parecido con las formaciones rocosas, naturalmente fracturadas que se encuentran comúnmente debajo de Oak Island. En cambio, cada superficie visible sugería una construcción deliberada, como si hábiles constructores hubieran moldeado, ensamblado y sellado cuidadosamente la cámara muchas generaciones antes.
Emma Culligan inmediatamente amplió el metraje, mientras los técnicos estabilizaban cuidadosamente la imagen sin querer arriesgarse a pasar por alto ni el más mínimo detalle. Solo unos segundos después, un brillante reflejo metálico cruzó la pantalla, sin las de desaparecer en la oscuridad. La visión duró solo un instante, pero fue suficiente para congelar toda la habitación. Rick Lagina ordenó en voz baja a los operadores que volvieran a colocar la cámara exactamente en el mismo ángulo, sin querer aceptar que una imagen tan extraordinaria pudiera simplemente desaparecer sin más investigación. Todos esperaron mientras comenzaba lentamente el segundo pase. Esta vez la cámara se adentró un poco más en la abertura. Casi de inmediato múltiples reflejos dorados aparecieron en el interior de la cámara oculta brillando en la oscuridad con una intensidad que parecía imposible de ignorar. Durante varios momentos impresionantes, todo el monitor brilló como si la luz de la cámara hubiera incidido en la superficie de metal pulido oculto bajo siglos de tierra. Los expertos que habían permanecido sentados durante toda la operación instintivamente se levantaron y se acercaron a las pantallas sin poder ocultar su asombro. Un ingeniero finalmente susurró lo que muchos otros ya estaban pensando. Esos destellos brillantes simplemente no se parecían a reflejos ordinarios que rebotaban en piedra húmeda o superficies rocosas saturadas. Aunque las imágenes duraron solo unos segundos, esos pocos momentos inolvidables transformaron el misterio de Oak Island de 230 años de antigüedad en algo que de repente se sintió mucho más tangible que una leyenda. Ya sea que la cámara resplandeciente realmente escondiera un tesoro, artefactos históricos notables o un secreto completamente diferente, una cosa se había vuelto imposible de negar: la búsqueda había entrado en un capítulo completamente nuevo, y nada en Oak Island volvería a ser igual. Rick Lagina siguió mirando en silencio el monitor. Después de 12 años de excavaciones ininterrumpidas, túneles inundados, pozos derrumbados y millones de dólares gastados en excavaciones peligrosas, finalmente tuvieron pruebas visuales que sugerían que algo valioso realmente podría existir bajo tierra. Pero la parte más inquietante llegó después, cuando el metraje fue analizado cuadro por cuadro. Cerca de la pared trasera de la cámara se hizo visible otra abertura oscura, y en ese momento toda la sala de guerra se dio cuenta de que esto podría no ser solo una cámara. En realidad podría ser la entrada a un sistema de bóveda subterránea gigante, escondido debajo de Oak Island. La reacción emocional de Rick Lagina. Una búsqueda de 12 años. Esa noche Rick Lagina permaneció en silencio en un rincón de la sala de guerra, simplemente mirando los monitores. Los ingenieros analizaban continuamente los escaneos. Emma Culligan estaba haciendo zoom sobre los reflejos metálicos, pero Rick permaneció en completo silencio. Había emoción en su rostro, pero también un extraño miedo emocional, porque por primera vez realmente sintió como si su obsesión de 12 años finalmente se estuviera acercando a la verdad. Oak Island nunca fue solo una búsqueda del tesoro para él, se había convertido en parte de toda su vida. Innumerables pozos fallidos, túneles inundados, suelos que se derrumban, derrumbes peligrosos, y millones de dólares en riesgo. Muchas veces el mundo entero dijo que no había nada debajo del pozo del dinero. Muchos expertos lo llamaron un misterio imposible, pero cada vez Rick regresaba. Las imágenes de la resplandeciente cámara subterránea seguían reproduciéndose en el monitor, observando las paredes rectas y los reflejos metálicos dentro de la cámara que traían recuerdos de todos esos años. Recordó el primer intento de perforación, cuando el equipo no encontró nada más que agua y barro. Recordó el peligroso colapso, cuando un pozo entero se llenó en cuestión de segundos. Y recordó aquella noche en la que Marty Lagina advirtió que si no obtenían resultados, la excavación podría tener que cerrar para siempre. Pero Rick nunca se rindió, porque siempre creyó que algo escondido debajo de Oak Island podría cambiar la historia. Un ingeniero sentado en la sala de guerra dijo en voz baja: «Rick,
Si esta bóveda resulta ser real, podría convertirse en uno de los descubrimientos de tesoros más grandes del mundo. Rick permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, mientras miraba el monitor, dijo en voz baja: «Siempre creí que había algo ahí abajo». Toda la habitación volvió a quedar en silencio, porque en ese momento todos se dieron cuenta de que no se trataba solo de una búsqueda de oro. Fue la misión de vida de 12 años de un hombre, y finalmente parecía que estaba a punto de alcanzar la verdad más grande de su vida. Esa noche los monitores gigantes dentro de la sala de guerra mostraban continuamente un mapa subterráneo en 3D en expansión debajo de Oak Island. Emma Culligan y los demás ingenieros estaban combinando nuevos escaneos sísmicos para comprender la forma exacta de la estructura oculta. Pero cuantos más datos aparecían, más peligrosa y misteriosa se volvía la situación. Porque ahora ya no parecía una simple cámara subterránea. La estructura en descomposición en el monitor tenía casi 20 pies de ancho, pero a su alrededor también se registraban múltiples formas conectadas similares a caminos. Algunos túneles parecían moverse desde la cámara principal hacia diferentes direcciones como si debajo existiera todo un sistema subterráneo diseñado. Un historiador susurró en estado de shock: «Si este mapeo es exacto, no puede ser una formación natural». Varios expertos sentados en la sala comenzaron a especular abiertamente que hace siglos alguien pudo haber construido intencionalmente un sistema de bóveda gigante debajo de Oak Island. Las paredes rectas, los soportes de madera y los reflejos metálicos que se ven en las imágenes de las cámaras del pozo fortalecieron aún más esta teoría. Emma activó una capa de escaneo más profunda. En cuestión de segundos apareció en la pantalla un modelo actualizado de la cámara. Las lecturas de densidad metálica siguieron aumentando continuamente. Algunos analistas estimaron que si la estructura subterránea fuera realmente una bóveda de almacenamiento de oro, su valor podría valer más de $480 millones. Rick Lagina siguió mirando el monitor sin parpadear. 12 años de excavaciones ininterrumpidas, millones de dólares en riesgo, innumerables excavaciones fallidas. Y ahora, por primera vez, realmente parecía que el legendario misterio de Oak Island podría ser real. Pero la parte más impactante aún estaba esperando. El modelo subterráneo actualizado también mostró zonas huecas más profundas, debajo de la cámara principal, lo que significaba que la bóveda actualmente visible podría ser solo la capa superior. El verdadero sistema oculto aún podría estar enterrado aún más bajo tierra. A medida que el equipo de Oak Island seguía acercándose a la bóveda oculta, la isla una vez más pareció activar su trampa más peligrosa. De repente empezaron a aparecer alertas rojas parpadeantes en los monitores de la sala de guerra. Los sensores de presión subterráneos cambiaban rápidamente, y el miedo se hacía claramente visible en los rostros de los ingenieros. Emma Culligan comprobó inmediatamente los datos actualizados del suelo. Las lecturas fueron impactantes. La resistencia del suelo alrededor de la cámara había disminuido casi un 40%. El significado era claro. La cavidad subterránea se estaba volviendo peligrosamente inestable, pero el verdadero peligro apareció unos segundos después. Dentro del pozo de perforación, la presión del agua comenzó a aumentar repentinamente. Al principio solo había una ligera humedad, pero en cuestión de minutos el agua turbia comenzó a fluir rápidamente hacia el túnel. Un ingeniero gritó: «El túnel contra inundaciones se ha activado de nuevo». Las alarmas de emergencia comenzaron a resonar en toda la isla. Inmediatamente se encendieron bombas gigantes. Los miembros de la tripulación corrieron hacia la zona de excavación, porque una de las leyendas más antiguas de Oak Island siempre afirmaba que en el momento en que alguien se acercara al tesoro, túneles de inundación ocultos llenarían todo el sistema con agua. Rick Lagina siguió mirando el aumento del nivel del agua en el monitor. En los últimos 12 años ya había presenciado en numerosas ocasiones peligrosos derrumbes y pozos inundados.
Pero esta situación era diferente, porque por primera vez también disponían de imágenes de cámara reales. Si la excavación se detuviera, ahora la mayor posibilidad de llegar a la bóveda podría perderse para siempre. Los mapas subterráneos mostraban continuamente zonas de cavidades inestables. Algunas áreas estuvieron extremadamente cerca del colapso. Los ingenieros seguían advirtiendo que si la presión aumentaba más, todo el pozo podría colapsar en cuestión de minutos. Pero incluso después de todas esas advertencias, la perforación no se detuvo. Rick dijo solo una línea. No podemos dar marcha atrás después de haber estado tan cerca. El oro dentro. Las lecturas metálicas sorprendieron a todos. Esa noche dentro de la sala de guerra, tanto la emoción como el miedo habían alcanzado su punto máximo. Monitores gigantes mostraban continuamente escaneos metálicos subterráneos. Emma Colligan y su equipo estaban comparando los reflejos vistos en las imágenes del pozo con datos de densidad más profundos. Pero las lecturas que aparecieron en los siguientes minutos sacudieron por completo toda la habitación. La señal registrada en el monitor fue la punta metálica subterránea más poderosa en la historia de Oak Island. La concentración metálica era tan fuerte que la del suelo circundante que varios ingenieros inicialmente pensaron que el sistema había fallado. Pero los escaneos fueron verificados una y otra vez, y cada vez apareció el mismo resultado. Una zona subterránea gigante mostraba continuamente una densidad similar a la del oro. Emma dijo en voz baja, si estas lecturas son precisas, entonces no hay solo restos de metal al azar debajo. Toda la habitación quedó en silencio, porque ahora por primera vez los expertos aceptaban abiertamente que dentro de la cámara podría haber una reserva real de oro. Los reflejos dorados que se veían en las imágenes de la cámara del pozo ahora parecían aún más importantes. Algunos analistas prepararon rápidamente un modelo de valoración aproximado. La estimación inicial alcanzaba casi $480 millones. Rick Lagina siguió mirando los monitores sin decir una palabra. 12 años de excavaciones, derrumbes de pozos, túneles de inundación y millones de dólares en una apuesta peligrosa se estaban convirtiendo ahora posiblemente en uno de los mayores descubrimientos de tesoros del mundo. Pero lo más impactante aún estaba esperando. Exploraciones más profundas mostraban que la señal metálica no provenía de un solo punto. También aparecieron múltiples bolsillos fuertes debajo y alrededor de la cámara. Parecía como si debajo existiera todo un sistema de oro oculto. Un historiador dijo sorprendido, si se trata de una bóveda diseñada entonces, quien la construyó, escondió el tesoro intencionalmente. Varios expertos dentro de la sala de guerra comenzaron ahora a discutir abiertamente especulaciones de miles de millones de dólares. Algunos creen que la señal encontrada hasta ahora podría pertenecer únicamente a la cámara alta. El depósito real aún podría ser aún más profundo. El peligroso debate entre expertos del pánico en la sala de guerra. Esa noche, toda la atmósfera dentro de la sala de guerra se había convertido en pánico. Monitores gigantes mostraban continuamente alertas rojas parpadeantes. Las lecturas de presión subterránea cambiaban cada minuto. En una zona los niveles del agua estaban aumentando. En otra zona la resistencia del suelo estaba disminuyendo. Y en medio de todo esto, las señales metálicas de la bóveda oculta se estaban volviendo aún más fuertes que antes. Los ingenieros empezaron a discutir en voz alta entre ellos. Algunos expertos querían detener las perforaciones de inmediato. Dijeron que la cavidad alrededor de la cámara se había vuelto extremadamente inestable. Si la presión aumentara incluso un poco más, todo el pozo podría colapsar. Pero por otro lado, algunos insistieron en que detener la excavación sería el mayor error porque el equipo de Oak Island tal vez se encontraba por primera vez frente a una verdadera bóveda del tesoro. Emma Colligan siguió analizando los mapas subterráneos actualizados. Ahora se veían claramente varios túneles conectados, pero lo más peligroso era que el sistema de túneles de inundación
también parecía activarse de nuevo. Las bombas de emergencia funcionaban sin parar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el simple hecho de mantener activa la excavación costaba millones de dólares cada día. Rick Lagina estaba en medio de la sala de guerra escuchando a todos. 12 años de excavación, innumerables ejes fallidos, millones gastados, y ahora cuando finalmente se había encontrado una prueba real de una cámara, dar un paso atrás parecía casi imposible. Un ingeniero senior advirtió que si la cámara colapsa, todo lo que haya allí abajo podría destruirse para siempre. Pero otro experto respondió inmediatamente, si dejamos de perforar, ahora podemos perder el mayor descubrimiento de tesoros de la historia. Toda la habitación se llenó de tensión. En los monitores zonas metálicas brillantes parpadeaban una y otra vez. Afuera los gélidos vientos del Atlántico sacudían el lugar de la excavación, y por dentro cada persona se había dado cuenta de que ya no se trataba solo de ciencia o de una búsqueda del tesoro. Antiguo misterio de la ingeniería. ¿Cómo permaneció esto oculto durante 230 años? Esa noche los monitores gigantes dentro de la sala de guerra no solo mostraban escaneos, también mostraban registros históricos de 230 años de antigüedad de Oak Island, mapas antiguos, bocetos de túneles olvidados, notas de excavaciones antiguas. Todo estaba siendo analizado nuevamente, porque ahora los expertos empezaban a creer que la estructura que se encontraba debajo no era un pozo de tesoro aleatorio, sino un sistema de ingeniería subterránea cuidadosamente planificado. Emma Culligan hizo zoom en el modelo 3D actualizado que se muestra en la pantalla. Múltiples pozos ocultos y caminos conectados eran claramente visibles. Algunos túneles se construyeron en ángulos que los expertos creían que serían casi imposibles debido a la erosión natural. Incluso la alineación de las paredes parecía sorprendentemente recta. Un historiador dijo en voz baja, «Esta estructura parece diseñada intencionalmente». Toda la habitación volvió a quedar en silencio, porque si esta teoría era correcta, significaba que hace siglos alguien había construido un sistema de bóveda oculta gigante debajo de Oak Island, e incluso había creado túneles de inundación avanzados para ocultarlo del mundo. Rick Lagina siguió revisando los documentos antiguos. El primer descubrimiento en 1795, innumerables expediciones fallidas, pozos que se derrumbaron, túneles inundados y varios accidentes misteriosos. Durante 230 años, ningún equipo había comprendido del todo el secreto de Oak Island. Pero ahora, por primera vez, diferentes pistas finalmente parecen conectarse entre sí. Algunos expertos creen que este sistema no fue construido solo para esconder tesoros, sino también para detener a los intrusos. Es posible que trampas de agua ocultas, túneles falsos y cámaras inestables hayan sido parte de ese sistema de protección. Un ingeniero dijo en estado de shock, «Si alguien construyó todo esto hace siglos, Nodes tenía un conocimiento de ingeniería increíble». El brillante mapa subterráneo en el monitor siguió ampliándose. En las capas más profundas comenzaron a aparecer aún más zonas huecas, como si toda una red subterránea todavía estuviera oculta debajo. Y en ese momento, toda la sala de guerra se dio cuenta de algo aterrador. Esa noche dentro de la sala de guerra, la tensión había alcanzado su nivel más peligroso. Monitores gigantes mostraban continuamente nuevos escaneos subterráneos. Emma Culligan estaba analizando capas sísmicas más profundas, y cada nuevo dato hacía que la situación fuera aún más impactante que antes, porque ahora las señales metálicas ya no se limitaban a la cámara principal. A 220 pies bajo tierra, comenzaron a registrarse picos aún más poderosos. Todo el mapa subterráneo continuó expandiéndose lentamente. Múltiples zonas huecas eran visibles debajo de la bóveda principal, como si hubiera más cámaras escondidas debajo. Algunos caminos parecían conducir a una oscuridad más profunda.
Un ingeniero dijo en estado de shock. Si estos escaneos son correctos, entonces la cámara que vimos puede ser solo la entrada. Toda la habitación quedó en silencio. Rick Lagina se paró frente al monitor, mirando el modelo clandestino. 12 años de excavaciones ininterrumpidas, millones de dólares en riesgo, pozos que se derrumban, túneles inundados. Y ahora, por primera vez, parecía como si el verdadero secreto de Oak Island todavía estuviera oculto incluso más profundamente bajo tierra. Emma activó un escaneo de densidad más profundo. En cuestión de segundos, nuevas lecturas metálicas comenzaron a brillar en la pantalla. Y la parte más impactante, estas señales eran incluso más fuertes que las de la cámara superior. Algunos expertos comenzaron a especular abiertamente que el sistema de bóveda más profundo que se encuentra debajo podría valer miles de millones. Un historiador dijo en voz baja: quizás la cámara superior era solo una capa de protección. El verdadero tesoro podría estar debajo. Dentro de la sala de guerra, tanto la emoción como el miedo seguían aumentando porque una perforación más profunda significaba acercarse aún más a las zonas de cavidades inestables. El sistema de túneles contra inundaciones ya se había activado. Los ingenieros seguían advirtiendo que si la presión aumentaba, toda la estructura subterránea podría colapsar. Pero a pesar de todo el peligro, inmediatamente se marcaron futuros objetivos de perforación. Rick miró la pantalla y dijo solo una línea: no podemos parar después de haber estado tan cerca. El mundo reacciona. El misterio de Oak Island volvió a cobrar vida. Solo unas horas después de ese impactante descubrimiento en Oak Island, parecía como si hubiera ocurrido una explosión en todo el mundo. Los informes filtrados de Discovery Channel, los escaneos de bóvedas subterráneas y las imágenes de lecturas metálicas comenzaron a extenderse por las redes sociales como un reguero de pólvora. Al poco tiempo, millones de personas empezaron a hacerse la misma pregunta. Se estaba acercando finalmente Rick Lagina al mayor descubrimiento del tesoro escondido del mundo. Los canales de noticias publicaban continuamente titulares como Oak Island Breakthrough. Habían comenzado debates incesantes en YouTube, Reddit y foros de búsqueda de tesoros. Algunos expertos lo llamaron un descubrimiento que cambiaría la historia, mientras que otros temían que el equipo se hubiera acercado a algo que había estado oculto intencionalmente durante siglos. Dentro de la sala de guerra, Rick Lagina y su equipo observaban las reacciones globales en los monitores. 12 años de excavaciones ininterrumpidas, millones de dólares en una apuesta peligrosa, y ahora la atención del mundo entero estaba centrada en Oak Island. La gente en línea estaba analizando las imágenes de la cámara del pozo, cuadro por cuadro. Las capturas de pantalla de los reflejos metálicos y la cámara subterránea ya se habían vuelto virales. Algunos historiadores afirmaron que si la bóveda que se encuentra debajo todavía estuviera intacta, su valor podría superar los 480 millones de dólares. Al mismo tiempo, algunos investigadores de conspiraciones comenzaron a sugerir que Oak Island podría estar escondiendo no solo un tesoro, sino también un antiguo sistema secreto bajo tierra. Cazadores de tesoros de todo el mundo empezaron a planificar viajes a Nueva Escocia. Los hoteles comenzaron a llenarse. Los helicópteros de los medios comenzaron a sobrevolar la isla. Oak Island se había convertido una vez más en una obsesión mundial. La verdadera pregunta es esta: si realmente existe un sistema de bóvedas bajo tierra, ¿quién lo mantuvo oculto durante 230 años? Dentro de la sala de guerra, los monitores parpadearon por última vez. Las zonas huecas más profundas todavía eran visibles en el mapa subterráneo, como si el verdadero secreto de Oak Island aún no se hubiera revelado por completo. Afuera, los vientos del océano se habían vuelto aún más fuertes, y toda la isla parecía como si todavía estuviera protegiendo el misterio escondido debajo de ella. Rick dijo en voz baja: creo que esto es solo el comienzo. Y tal vez esa fue la parte más aterradora, porque si la cámara que se encuentra arriba
es solo la capa exterior. Entonces, ¿qué queda oculto debajo? Rick Lagina está a punto de hacer el mayor descubrimiento del tesoro del mundo. Si también quieres ver el próximo capítulo impactante del misterio de Oak Island, antes que nadie, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Porque lo que viene después podría cambiar la historia de la búsqueda de tesoros para siempre.